empezar un poco con la lectura que les recomendé, les di como recomendación, no obligatoria, pero es una lectura del filósofo alemán Walter Benjamin. ¿Quién fue este señor? Pues fue un señor que huyó de la persecución de Alemania durante el periodo del fascismo con los nazis. Él era de origen judío y quizá por esto como que su filosofía queda muy marcada en esta situación que él vivió, ¿no? Fue una situación, considero, me atrevería a decir, muy traumática, porque su vida de Walter Benjamin es muy triste. Muchos de sus escritos no vieron luz hasta después de su muerte, y su muerte pues también es un tanto trágica porque él en medio de estar huyendo precisamente como de esta persecución alemana, consiguió asilo en Francia, el asilo se le quita, él pretende ir a España para buscar el asilo, pero cuando él llega a la frontera, un día antes habían cerrado el asilo, entonces él en la desesperación, porque también era un hombre que estaba muy enfermo, pues se suicida, ¿no? Y una de sus alumnas, la filósofa Hannah Arendt, es quien comienza a revelar sus escritos y pues sí me atrevería a decir que gracias a ella es como hemos podido acercarnos al pensamiento de Walter Benjamin. Quizá por esta parte que les mencionaba acerca de que era de origen judío, sí está muy marcada como esta parte espiritual, ¿no? Quizá porque él buscaba como la respuesta dentro de su origen del por qué la espiritualidad y su nacimiento, su origen era como considerado algo, o sea, era tan brutal ante los ojos de los alemanes. Entonces, bajo esta idea, es como uno de sus textos, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, da luz, insisto, gracias a esta Hannah Arendt. Y bueno, me gustaría iniciar con esta frase que le encuentran en el texto, en el que dicen: la historia a la que una obra de arte ha estado sometida a lo largo de su permanencia es algo que atañe exclusivamente a esta, su existencia única. Y con esta cita inaugura acerca de lo que es el ahora en la obra de arte. En ello habla de que era a través de la historia, porque es algo que también él ahondaba mucho en su filosofía acerca del carácter histórico, de considerarnos sujetos históricos, habla de esta transformación de la percepción sensorial. Y en esta percepción y en esta transformación es como se encuentra o se desencuentra el aura en una obra de arte. Ajá. Hablaba ponía de ejemplo este poema de Pedro Calderón de la Barca, en el que nos explica de alguna forma lo que es una alegoría. Y bueno, esto, si se dan cuenta, tiene relación con aquello que nos decía en primera instancia César Ripa. La alegoría no es más que un espejo que traslada lo que no es con lo que es. Y bajo este ejemplo, una de las alegorías, porque las alegorías siempre representan virtudes y estos aspectos como más simbólicos, en el que, bueno, les pongo el ejemplo acerca de la representación de la caridad. Este es un dibujo de César Ripa, de su obra que ya les comentaba, Iconología, en el que nos muestra los atributos con los que debe ser representada la caridad. Y en ese aspecto, o sea, señala que la caridad siempre debe ser representada con una corona que implique el fuego o algo que señale que es el fuego. Debe estar vestida de rojo. Recordemos que en ese entonces la imprenta solamente permitía las litografías y por lo tanto pues no podía colorear, pero él lo señala en el texto, que debe estar vestida de rojo y debe ser presentada como una madre amamantando o una madre. Tengo 3 ejemplos de esta representación alegórica de la caridad que son de diferentes etapas. Tenemos una primera que es del Quattrocento italiano de Piero del Polaiolo, que está en la Galería de los Oficios en Italia, Roma. Y no sé si alguien me puede describir esta imagen. Alguien que diga yo y me diga como qué ve, qué hay.
¿Puedo? Sí, sí, Eh, sí, adelante. bueno, está la Virgen eh, o la Caridad, bueno, supongo que la Virgen con el niño Jesús está sentada como en una especie de trono y tiene una corona, parece ser, y una vestida de rojo, este, y como una llama en sus manos. A grandes rasgos, así de entrada diría eso. ¿Quieres que vuelva a los... Así es. Sí, 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 muy bien. Sí, les pregunto, ¿ustedes encuentran semejanza con la imagen que dice César Ripa o la descripción que les acabo de dar? Ustedes van a decir que sí, ¿no? Sobre todo por lo que ya comentaba. Perdón, ¿era Cecily? No, no, perdón, no vi quién estaba hablando. Emanuel, Emanuel, lo siento. Eh, Van a encontrar relación con esta primera imagen, ¿no? Que tenemos de César Ripa. Alguien que me pueda describir la segunda, que es ya más del Cinquecento, de finales del Renacimiento italiano, que es del Santo Andrea, la que está aquí. No sé si alguien pueda también describirla. ¿Cuál? ¿Dónde están los dos bebés? Bueno, los tres. Sí, esa mera. Pues, ay, es que sale un mensaje. Pues veo a una mujer con el vestido rojo, ¿no? O sea, y esta representación de la maternidad, supongo, con las diferentes conductas de los bebés, ¿no? Uno amamantando, otro queriendo llamar la atención, otro llorando, y pues ella viendo estas conductas de los bebés. No sé si eso te refieres. Sí, 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 o sea, quiero que hagan ustedes la descripción de lo que ven, porque lo que estamos haciendo con esta descripción, como decía ahorita Manuel o tú, eh, el decir qué imágenes vemos es hacer este trabajo iconográfico de reconocimiento. Es como vemos a una mujer, en cualquiera de los tres casos, vestida de rojo, que tiene en las manos esto o aquello, entonces, eso, el hacer el reconocimiento de las imágenes, es referir al trabajo iconográfico. Es lo que estamos haciendo ahorita, este ejercicio. Ahora, pasar a un análisis, este análisis iconográfico es ya darle sentido y simbolismo a esos atributos. Ruth preguntaba que si tenía algún trabajo, tenía algún significado específico el vestido rojo, y sí, ahora voy a la explicación, porque bueno, creo que ya escribieron dos y me parece como ya innecesario tener que pasar a la tercera, solo ahorita para fines en cuanto a época daré como la descripción de cada una, pero ¿por qué el vestido rojo? ¿Por qué debe estar vestida de rojo? En cuanto a las realizaciones artísticas, en cuanto a técnica, uno de los colores más difíciles de lograr era el rojo y el azul. Por eso, si nos damos cuenta, estas dos primeras imágenes usan esos tonos, rojo y azul. Recordemos que también a veces tenemos acceso a imágenes cuyas tonalidades se han perdido porque no han sido restauradas, porque el tiempo afecta, porque los compuestos químicos de las pinturas obviamente van creando otras reacciones químicas que hacen que no veamos lo que se veía hace 500 años. Entonces, el uso de estos tonos, el azul y el rojo, siempre representan, son tonos complicados de lograr en el arte. Por tanto, siempre eran como dedicados a figuras muy específicas o figuras que tenían un carácter de mayor importancia. En esta idea del rojo, una de las cuestiones en las que hace énfasis César Ripa es que el rojo representa, siempre está ligado como esta idea del amor, ¿no? Incluso en la concepción de Cristo, en la idea de la sangre, de el dar más, por el dar la vida incluso por el otro. Ese es uno de los fundamentos de esta idea de la caridad, porque recordemos que el significado de la caridad es el amor. Otra cuestión es que también es comparado con el amor de madre, que el amor de madre es incondicional, el amor de madre es lo más puro que existe y por ello un acto de entrega del amor de madre es este acto de alimentar de sí misma
a otro sabiendo que no va a recibir nada a cambio, ¿no? Sabiendo que este acto de alimentar al otro es un acto de entrega total. Por eso es tan importante la representación de amamantar al niño en esta idea de la alegoría de la caridad. Y finalmente, este tercer atributo, las llamas, el fuego, que representa como lo inconsumible del amor de Dios, porque estamos hablando de la caridad como virtud teologal, es como la llama tiene este carácter como más importante. Y aunque a veces solamente es representada la llama, también puede ser representado el corazón ardiente, como vemos en esta tercera figura. Y a través de esta, a través de esta relación de lo que vemos, de las cosas identificables de la obra con sus simbolismos, es como estamos ya partiendo en este análisis iconográfico. No sé si queda como claro esta parte. Bueno, ahora, ¿qué implica el análisis iconológico? El análisis iconológico lo que nos va a dar es leer las imágenes en su contexto y entender por qué en ciertas o determinadas épocas es representada de ciertas maneras. En el primer caso, que tenemos aquí a la derecha de Piero Polaiolo, vemos a una mujer cuyas, obviamente, atributos en cuanto a representación artística es muy diferente a las otras dos porque vemos una imagen más alargada, una mujer de frente amplia, no sé si alcanza a ver, ¿sí, no? Y esto es uno de los cánones de belleza del Renacimiento. ¿Por qué? Igual ya ahondaremos en eso, pero se los cuento ahorita rápido. En el Renacimiento, la moda, la estética, nos pedía que el canon fuera que las mujeres estuvieran rapadas hasta la mitad de la cabeza. Entonces era como, por eso siempre vemos como estas imágenes del Renacimiento con frentes muy amplias. No era que tuvieran frentes amplias, sino más bien que estaban mostrando la mitad de la cabeza porque era la moda de la época. Entonces aquí vemos como esa reproducción, ¿no? El canon de belleza, una mujer rapada hasta acá. Vemos también como el tipo de ropaje que es muy parecido a esta parte de las representaciones grecolatinas, en las que se veían como los pliegues en las ropas, que ya no son figuras tan planas en comparación a lo que vamos a ver en esta primera parte del arte cristiano. Vemos al niño como más anatomizado, más regordito, tiene como estos aspectos más de parecerse a la realidad, ¿no? Como cierto volumen, esta parte de profundidad, porque la mujer está sentada. Y bueno, esto es parte ya como de todo un trabajo iconológico en el que vamos a identificar época, cánones y por qué la representación de esta manera. Por otra parte, esto ya que es más un renacimiento manierista, como esta transición al barroco, vemos todavía mayor profundidad en el espacio, el uso de paisaje como fondo, y no es que el paisaje aporte algo, pero es parte característico de la época. O sea, bien podríamos tener la figura solamente de la mujer con los 3 niños y un fondo oscuro y nos seguiría diciendo lo mismo. Pero aquí ya vemos como una representación de más parecido a la realidad en la que utilizan un fondo que nos está escenificando esta escena. Los niños incluso ya tienen como otros objetos en la mano y eso es parte, como les decía, ¿no? Característicos de cada época. Insisto en los colores, como la presencia del rojo, un poco de azul, azul índico o azul de ultramar, que son de los colores más difíciles. Y finalmente está esta otra representación de Zurbarán en España, que es más, que implica un contexto del barroco, en el que los desnudos, a diferencia del Renacimiento, ya no son tan comunes. Entonces comienza a ver como tal vez esta parte de que en tanto en la época quizás ya no era tan prudente mostrar a la mujer amamantando, ¿no? Bajo esta idea de más recatamiento. Pero si ustedes la ven, es igual de identificable que las otras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esta tiene que se parece a las demás, aunque no esté amamantando al niño? El fuego, ¿no? Y el color. Así es, tenemos otra vez la vestimenta roja, tenemos el corazón ardiendo,
Y uno aquí, a veces los artistas utilizaban otros medios para darnos como más señales de lo que estaban hablando. Tal vez ante la falta de la representación de esta mujer amamantando, nos pone al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque nos está diciendo que está hablando de una virtud teologal. Entonces, bajo esta concepción, sabemos que con este otro pequeño simbolismo que no está precisamente dentro de la iconología o tal vez esta idea de los atributos que nos dan, nos dice que sí se refiere a esto. Entonces, no sé si queda un poco claro acerca como de este trabajo de la iconografía y la iconología. Bueno, puedo preguntar, soy Esli. Sí. Es decir, lo iconográfico va a ser distinguir que es una mujer, que no se tiene 3 hijos o un hijo, que tiene una corona, que tiene esto. Y lo iconológico es ya ver que esos elementos en conjunto representan una alegoría y que esos elementos que hay representan una época histórica determinada y demás. Así es. Nada más que los elementos, cuando tú haces la relación de elementos, sigue siendo análisis iconográfico. O sea, Ok. Sí, son 3 elementos. Por ejemplo, la alegoría es iconográfico porque ya estaba descrito, ¿no? ¿Qué era? Y lo iconológico es de ver en qué contexto histórico surgió y por qué surgió esa alegoría, ¿no? Exactamente. Es como ya encontrar estas partes que hacen única cada una de estas representaciones. Emanuel menciona, por ejemplo, que pues en la obra de Zurbarán, una parte del vestido es verde, no precisamente azul, e insisto, tiene que ver también como con la riqueza de los talleres en los que se producían las obras. A veces, incluso la restauración, no sé, el verde tiende mucho a convertirse en verde o en ocre. Que diga, el azul tiende mucho a convertirse en verde o en ocre con el paso del tiempo. Y a veces los restauradores, no voy a decir que este sea el caso, pero suele pasar que en lugar de regresar a un tono original, regresan a otros porque creen que era verde y no azul. Entonces son también como errores, obviamente que se van a dar como con este paso del tiempo y no sé, no aplicará para todas y para muchos casos también vamos a tener como reconstrucciones porque son obras que ya han sido perdidas y en el imaginario es como se restaura. Entonces, solamente como para aclarar esa parte, pero, Emanuel, si te digo que de fondo sí reconoces que hay un vestido rojo, ¿no? Que tal vez no es tan rojo como este, porque aquí hablamos de un rojo intensísimo, ¿no? Lo que nos quiere decir también como de la calidad de producción de Piero del Polaio. Entonces, son como estos aspectos que a veces también escapan un tanto a nosotros. Bueno, esto es como la primera parte acerca del reconocimiento iconográfico o iconológico, porque pues finalmente es lo que vamos a estar haciendo como a lo largo de las sesiones mientras vayamos ahondando en esta parte de las imágenes. Entonces, hasta aquí ya todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Antes de continuar, pregunto. Sí, todo bien. Ok, muy bien. Pues bueno, ya ahora que tendremos sentadas las bases metodológicas, los fundamentos y tal vez como estas precisiones conceptuales, es como ya podemos ahondar a lo que nos ocupa, que es el arte cristiano. Esta es la misma frase que les ponía en la clase pasada. Bueno, este fragmento de Juan Plazaola. Igual les comento que en el Drive ya pueden consultar este libro completo donde va a venir toda la historia del arte cristiano. No con tantas precisiones, quizá es un poco más en cuanto a... No es como tan preciso a veces en las descripciones artísticas, pero sí en cuanto al contexto histórico. Entonces, igual, por si ustedes tienen alguna duda o quieren profundizar en cierta etapa o en cierto movimiento o en algo importante, pues como base de consulta, pues ahí lo tienen, a Juan Plazaola. Bueno, para esto, primero vamos a contextuar como esta idea del primer arte cristiano o arte paleocristiano.
Estamos hablando de que surge en el contexto del Imperio Romano, un contexto que se extiende desde una gran parte de Occidente, de Oriente que diga, hasta Occidente. Y bueno, vamos a situar como estas primeras apariciones en esta parte que es Siria, Galicia, Mesopotamia, como por aquí, que está más pegado a Oriente, es donde vamos a situar un poco estas primeras apariciones o representaciones del arte paleocristiano. Bueno, al hablar de arte paleocristiano, como sabemos, paleo hace referencia a la antigüedad, hace referencia a algo más antiguo. Muchas veces muchos historiadores lo han señalado como un error porque definen que llamarle paleo es darle una categoría de antigüedad más, sé que va a sonar redundante, pero es como darle una antigüedad más antigua de lo que en realidad es. Por ello, muchos prefieren definirlo como arte primitivo cristiano. Entonces, yo digo que paleocristiano queda demasiado entendido. Siento que es como un concepto fácil para hablar como de este determinado contexto. Pero bueno, para que si tienen como esa duda en que si es paleocristiano y primitivo cristiano es lo mismo, sí es lo mismo. Y bueno, el contexto histórico en el que se sitúa aproximadamente va a ser como desde la aparición de los primeros cristianos, todo dentro del siglo I hasta el siglo V. Algunos también hacen referencia de que se sitúa en el siglo VI. Insisto, para mí las fechas son conflictivas, por eso no trato de usarlas todos, porque todo el tiempo, porque debemos pensar que siempre hay periodos de transición en el que las obras artísticas, en que ciertas o determinados movimientos artísticos se contraponen, se superponen, y hay sincretismos y shalala, pero bueno, esto es solamente como para fines didácticos, por decirlo así. En esta primera parte del arte primitivo cristiano, lo que vamos a observar es que hay una fuerte influencia del arte romano, pues por todo el contexto en el que estamos, ¿no? Pero algo que sí debe ser como más importante es que aquí está como el nacimiento de la iconografía cristiana. Lo que vamos a encontrar aquí van a ser los primeros aspectos iconográficos de la cristiandad, y por ello vamos a tener como las primeras partes reconocibles que van a dar como tal vez sentido a las futuras representaciones. También es importante señalar que en esta idea del arte primitivo cristiano vamos a tener como dos etapas. Estas dos etapas van a estar marcadas por el Edicto de Milán, que es en el año 313 después de Cristo, y en la etapa previa, que se le llama también a veces etapa ay, es que se me traba la lengua, pero es por preconstantiniana, perdón. En esta etapa preconstantiniana es donde vamos a tener como la persecución de los cristianos, y en esta segunda etapa donde se va a abrir la tolerancia al cristianismo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la primera etapa? Es un lenguaje sumamente simbólico. ¿Por qué? Porque la representación de Dios genera todavía como conflictos en cuanto a esta idea de la religión judaica, en el que se piensa en si Dios puede ser representado o no, aunque tal vez no con la profundidad que vamos a abordar en la querella de las imágenes. Pero bajo esta idea, en este lenguaje simbólico, vamos a tener como aspectos más figurativos. Por ello, muchas veces también se acusa como a esta primera parte del arte paleocristiano como arte figurativo. Incluso algunos lo señalan como un arte plano o un arte burdo. Para mí todas esas categorías resultan como innecesarias, porque creo que es atender como de alguna forma criticable a ciertas etapas cuando no tenían como las mismas herramientas o los mismos concepciones que las demás etapas históricas. Entonces, quizá yo por eso a veces tiendo a ser como muy respetuosa como con ciertos movimientos, y no me gustan tanto como estas categorías, no sé, de calificativas. En fin, en esta primera parte del arte paleocristiano vamos a encontrar
algo que se llama el culto en la clandestinidad. ¿Por qué? Por la persecución. Esta idea de clandestinidad no significa precisamente que fueran como inapropiados, no habla que el culto clandestino era como un culto prohibido. Bueno, sí lo era, pero no como que estuviera oculto de los romanos, no como que no supieran. Y ahorita les explico por qué. Y con ello surgen las primeras ideas de la iglesia, entendida como esta parte de la congregación, no como en esta parte arquitectónica, que se les llamaba Domus Ecclesiae, que refiere a estas iglesias dentro del contexto de las casas, de las pequeñas reuniones. Y bueno, como ya les refería, hay un predominio de la representación de las imágenes. Mientras que después del edicto de Milán, donde se da esta tolerancia al cristianismo, la expresión artística obviamente cobra fuerza porque ya puede ser expresada fuera del ocultamiento y se va a fundamentar sobre todo en la aparición de la arquitectura. Quizá lo que más la característica más importante de esta etapa es la arquitectura y pues ya en una etapa más final la aparición de primeras expresiones escultóricas, incluso como en una intersección entre el siglo IV aproximadamente va a aparecer como la escultura en relieve y ya hasta el final es cuando vamos a ver como esculturas ya más elaboradas. ¿Por qué en esta primera etapa no hay presencia de esculturas? Porque la escultura estaba como más ligada a esta idea del paganismo romano, de la idolatría, y por ello, bajo esta concepción judaica que estaba muy presente en los primeros cristianos, obviamente porque es una transición de pensamiento, es que no era como aceptada, no estaba bien visto que se hicieran imágenes en bulto que representaran su fe. Ok. En esta primera parte del arte paleocristiano vamos a tener la presencia de las catacumbas. Las catacumbas eran lugares que se encontraban en las profundidades que circundaban las ciudades romanas, esta idea del imperio, porque en la idea romana los muertos siempre debían tener un lugar. Entonces, bajo esta idea, es como las catacumbas se vuelven un lugar de asilo para los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque en el derecho romano estaba considerado que aquellos sitios que eran de sepultura debían ser sagrados e inviolables. Por eso se vuelve como, aunque los romanos sabían que el culto cristiano se llevaba a cabo, al hacerlo en estos sitios de profundidades, al hacerlo como fuera de la ciudad y en lugares donde se dedicaba como a los cuerpos, pues ellos no intervenían por eso hecho. Por eso refería a que no precisamente la clandestinidad refería a que lo hicieran como oculto, era como un secreto a voces, por decirlo así. Entonces, también las catacumbas cobran como esta representación importante acerca de la idea de la muerte, porque hacen esta evocación a la muerte y la resurrección de Cristo. La importancia de preservar el cuerpo durante esta primera etapa y, bueno, todavía muchísimo después, es por esta idea de que algún día vamos a resucitar y en esa resurrección se necesita el cuerpo. Por eso es tan importante preservar el cuerpo. Y bueno, aquí tenemos una imagen como de los pasillos de las catacumbas de San Calixto. Bueno, cabe señalar, creo que ya está implícito, pero sí, o sea, fueron los primeros lugares donde se realizaba el culto cristiano. En esta idea de las catacumbas vamos a tener la presencia de tres figuras. Tres tipos que van a hablar como de la trascendencia o la importancia dentro de las catacumbas. Uno son los loculi, que se encontraban en los pasillos y son como pequeños nichos que eran tapados a veces con barro o con alguna figura de mármol en los que se colocaban los cuerpos. Eran a veces en un nicho entraban 2 personas y bueno, ahí iban a ser en el cementerio no solamente se encontraban como los primeros cristianos, sino también había cuerpos de personas judías o algunas otras religiones paganas que eran aisladas a la
no quiero decir, o sea, a Roma, ¿no? A las excisiones romanas. Entonces, estos son los loculi. Loculi significa nicho y así es como vamos a entenderlo. La siguiente forma es el arcosolio, que son, este es un ejemplo de las catacumbas de Santa Priscila. El arcosolio tenía una dignidad más fuerte incluso que el óculo y el cubículo, porque era dedicado ya como a la aparición de los primeros mártires, que obviamente eran muy comunes en esta época por la idea de la persecución y tenían un carácter como un tanto, eran como lugares un poco más sagrados dentro de las catacumbas. Incluso eran como los lugares en los que a veces se presidía el rito. Y por último están los cubículos, que eran como cuartos que eran resguardados a veces para familias completas o grupos completos que se compartían, ¿no? Es como ya una tumba un poco más pro, si lo dijéramos de alguna forma. Y pues ese era su fin. No sé si hasta aquí habrá alguna duda o quieran como hacer algún comentario. Bueno, entonces la catacumba tiene como propósito central la conservación de los cuerpos como tal. Así es, Esli. El propósito de la catacumba era resguardar los cuerpos. Son los primeros cementerios, pensados como en estos lugares de descanso, y por ello, en esta idea de que preservaban los cuerpos y al ser como lugares en los que, por este carácter de ser usados como cementerios, se vuelven como un ente importante para tomarlos, para poder practicar el culto, porque servían como asilo. Mencionabas ese momento que también había personas que eran judías o por distintos motivos romanos no podían ser sepultados. ¿Podría decirse que por eso surge el arte cristiano en las catacumbas, como para identificar a los cristianos dentro de todo ese cementerio? Sí, esa precisión que haces es muy importante, sí, porque efectivamente, en esta idea de que obviamente había como más paganos y más judíos dentro de las catacumbas, que son los que principalmente se encuentran como en los loculi, los arcosolios y los cubículos cobran como mayor importancia, porque es donde se identificaba como esta sección como de aquí está la cristiandad. Entonces, estos ejemplos que les pongo aquí son del siglo II. Hablamos como los primeros registros de las obras de arte que les voy a mostrar ahorita datan como del año aproximadamente de 180. Antes no se tienen registros previos, pues ya por el deterioro, por el paso del tiempo y porque pues muchas de estas cosas se han perdido y por eso es como que los vamos a situar en el siglo II, pero sí vemos como esta presencia importante acerca de la idea de la primera cristiandad y esta parte de identificación y reconocimiento. Voy a pasar a lo siguiente, que ya es con la representación de Dios. Gracias. Una pregunta, Gigi, también. Sí, Manuel. También saber si el tipo de, o sea, las reuniones se hacían en estos lugares porque, digamos, entiendo que los cristianos que se reunían aquí eran de la mayoría de descendencia romana. Y, o sea, bueno, esa sería una pregunta. Y la otra es, si el hecho de reunirse con sus muertos representaba o expresaba algún tipo de creencia de origen romano con relación a la importancia que tenían con los muertos. ¿Sí me explicó? Es decir, si había un tipo de creencia, así como lo hacen, por ejemplo, me parece que los chinos, de que son importantes los ancestros y que en realidad nunca se van los ancestros, sino en realidad siempre están acá, pero por eso hay que recordarlos e ir a visitarlos. Entonces, sí, iba por ahí también el hecho de reunirse en las catacumbas, ¿no? Nada más.
Sí, bueno, aquí es importante señalar que sí tenían un fundamento de por qué el cuerpo era importante, por qué estar con los muertos era importante, pero no era tan ligada como a esta idea de la concepción romana, sino más bien a la idea de la resurrección de Cristo. Por eso también uno de los motivos más representados en estas catacumbas era la resurrección de Lázaro, en el que esta concepción de las primeras comunidades cristianas tenía la idea de que al resucitar necesitamos nuevamente en nuestro cuerpo y por eso hay que preservar los cuerpos. Por eso los cuerpos son importantes. Por esto esta idea de la muerte es necesaria para ellos porque es como este tránsito a la vida eterna. Entonces, no sé si ya queda como clara esa parte. Sí, muy padre. Gracias. Lalo, quería... Sí, perdón. También pienso que tiene un trasfondo, con lo que se Manuel, un trasfondo litúrgico, ¿no? Porque precisamente al expresar lo sagrado, el espacio sagrado, es un lugar en el que se reúnen no tanto por el muerto ya, sino por lo sagrado, concretamente las tumbas de los mártires, ¿no? De ahí que surge el arte. Estamos hablando de que estos son primeros espacios sagrados. Todavía no vamos a hablar de un espacio sagrado como tal hasta esta segunda etapa después del Edicto de Milán, pero sí comienzan a pensarse en la necesidad de espacios sagrados. Primero pensamos en un espacio de la necesidad de culto, pero más bien era una especie de necesidad de reunión, ¿no? De congregación, de esta unión de la iglesia que se da en el primer siglo, pensándolo, incluso litúrgicamente, como ya lo mencionabas, Lalo, en esta idea de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Cómo se reunían en casas en el que todo era de todos y hacen estas reuniones para poder hacer, sobre todo la celebración de eucarística, que comienzan con las cenas, ¿no? Bajo esta idea de la evocación a la última cena de Jesús con sus apóstoles, era como un aspecto muy importante. Y así es como van haciendo como esta idea de la ritualidad. Obviamente, como mencionaba, pues todavía tenían como muy arraigadas estas costumbres judías, porque pues es una transición. Si la cortamos tajantemente, se vuelve brutal e incomprensible, y por eso es necesario como pensar en esta idea del sincretismo primero, de cómo toda la liturgia tiene un fundamento judio-cristiano. Entonces, bajo esta idea de que sí, son espacios sagrados, no les daría todavía como la concepción de sacralidad, pero sí comienzan a ser como estas primeras pautas al espacio sagrado y como son el parteaguas que va a definir la necesidad del espacio sagrado. Entonces, con ello vamos a tener como las primeras representaciones, porque aquí todavía no vemos como aspectos de sacralidad, todavía no había como rituales litúrgicos. Entonces, esto lo vamos a ver ya hasta la segunda etapa. Por ello, lo que resalta en estas catacumbas sí es la representación de Dios y es como en aspectos, a esto les refería como con figuras planas, porque pues sí son figuras que a veces son catalogadas incluso como dibujos de niños, ¿no? Porque no tienen ninguna, ya comparándolo como con otras obras de arte, no tienen profundidad, no tienen perspectiva, no tienen proporción, no tienen como ninguno de estos elementos, pero no por eso, y bueno, igual aquí estoy hablando a nivel personal, pero no dejan de ser bellísimas. Y aquí lo que resalta es su simbolismo. Quizá por eso es como a mí la primera etapa del arte paleocristiano me parece como lo más bello, porque creo que es la representación de Dios como en aspectos que hasta ahora considero yo se han perdido un poco. Y en estas representaciones, pues una de las más utilizadas fue la del Buen Pastor. Se dice que se han encontrado como hasta 900 registros, bueno, indicios de registros de esta representación del Buen Pastor. Y bueno, esta me parece preciosa, está en la catacumba de San Calixto, no sé si la logran apreciar. Y a ver, no sé, quisiera hacer o ver otra vez el ejercicio. ¿Qué es lo que ven en esa imagen? Bueno, ¿qué es lo que se alcanza a ver en esa imagen? Bueno, yo observo un pastor, porque tiene una oveja encima de él, su espalda, la va cargando en los hombros, y tiene una olla, y al lado tiene dos
también ovejas, ¿no? O sea, nos habla del buen pastor que cuida sus ovejas, ¿no? Así es. ¿Alguien tiene algo más que decir? Su ollita, ¿no? Un ejercicio ¿Qué será? o que se pueden movilizar. La ollita debe representar algo como el cuidado a las ovejas también, ¿no? Sí, aquí También Perdón, ajá. un primer aspecto sería como la representación del agua, de esta idea de darle de beber. Entonces, bajo esa idea, igual me parece como muy precioso, sí, como el cuidado, ¿no? Pero el cuidado a través de el dar de beber. El agua. Ajá, Ok. exactamente. Y el Entonces, agua en ese tiempo tenía también como significaba la pureza. sí, y sí, porque aquí recordamos que el primer paso para la cristiandad es el bautismo. Entonces, el agua va a tener un aspecto súper importantísimo, incluso dentro de estos espacios, de estas primeras congregaciones, la conversión al cristianismo implicaba ese bautismo. Y por ello vamos a dar igual, vamos a ver cómo va cobrando relevancia, o más bien, cómo se va haciendo más visible una vez que es aprobado, por decirlo así, y que se vuelve la religión oficial, el cristianismo, como el bautismo va a cobrar como más relevancia y va a ser más visible. Creo que es mi quería decir algo. No, era la misma duda del agua, entonces, pero ya. Ok. Bueno, entonces esta figura del buen pastor, igual aquí hay como un aspecto muy curioso, porque el buen pastor tiene una referencia, tiene que ver mucho con una representación pagana romana. Entonces es como les mencionaba, ¿no? A veces, obviamente, tratan de alejarse de ese paganismo, de esa idea de cómo era representado lo romano, porque no tenía que ver como con su cultura, pero socialmente, en la construcción social, la influencia a veces es innegable, ¿no? Entonces sí hay como esta transposición de tener como estas influencias que obviamente se ven reflejadas en representaciones. Hablas del círculo y los 4 cuadros, ¿a qué se refiere? Eh, Aquí no tiene como un aspecto específico, sino era más bien como artes decorativas, porque era algo muy común en el arte romano, el arte decorativo, como esta idea de representar como hojitas, ramas, o sea, sí tiene que ver más como un adorno que a veces con aspectos simbólicos. Aquí en el arte paleocristiano, lo que más van a tener peso son como las figuras, ¿no? Entonces, esta primera representación de Dios como el buen pastor es una de las que más tiene relevancia y es, como les mencionaba, o sea, como una de las más presentes. No obstante, aunque ya teníamos como esta primera referencia, aún como en esta concepción de si Dios debía ser representado como un hombre, entraba como ya estas ideas de, sobre todo influenciados por el ámbito judío-cristiano, que era más simbólico, por el ámbito judío que era más simbólico, entra como esta idea de que es mejor representarlo bajo otros signos. Uno de los signos en los que más era representado la idea de Dios era el pavo real. El pavo real, ¿por qué? Porque era símbolo de inmortalidad. Aquí ya no se aprecia, pero según la descripción de San Calixto, según los estudios, refieren que en la cola del pavo real había como un manto estrellado que representaba esta idea de la bóveda celeste, del cielo, de lo celestial, y por eso la idea de Dios en la representación del pavo real es como muy importante. Incluso la del ave fénix, no encontré una imagen del ave fénix dentro de las catacumbas como para mostrárselas. Intentaré buscar más a fondo para que podamos ver cómo era pensada el ave fénix en el siglo II. Pero sí, el pavo real obtiene como un lugar importante y es también como muy común verlo dentro de estas primeras representaciones de cristiandad. Y también tenemos la representación del nombre de Dios en 2 formas. La primera es el crismón y la segunda el pez. El crismón, ¿qué es el crismón? Son las 2 primeras letras del nombre de Cristo, Christus, en esta inscripción en griega. Y pues tenemos la X, que es atravesada por la R,
que parece una P en el alfabeto griego, por eso es así. Eso es el nombre de Jesús, el crismón. Incluso Constantino lo va a usar como bandera, el crismón, y pues requiere este simbolismo, es súper importante porque este va a ser uno de los que más se reproduce a lo largo de la historia del arte, sobre todo en esta idea de la concepción cristiana. Y tenemos el alfa y el omega, que ya sabemos que representa el principio y el fin, que Dios no tiene principio ni fin, y por eso siempre va a estar, casi siempre va a estar representado, rodeado por un círculo, porque es igual esta idea de la infinitud, ¿no? Y la perfección. Entonces, esta figurita que tiene la P y la X es el nombre de Jesús y es una de las más importantes. Va a ser el sello cristiano por excelencia. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, no. Y la otra referencia al nombre de Dios es el pez. ¿Por qué el pez? Porque en la inscripción romana, se los voy a poner en el chat porque para que no se pierda, pero ay, no sé cómo abrir mi chat después de esto. Perdón, aquí está. Bueno, es ictus. Ictus son las iniciales de Jesus Christus Theo Huius Soter. ¿Qué significa eso? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ese es el nombre de Jesús. Así es, ictus. Es ictus por las iniciales griegas. Se los voy a escribir aquí, que ya por la inscripción latina del nombre de Jesús. Si el autocorrector me dejara, esto sería más rápido, pero Jesús, la I, Christus, Theo, que es Dios, Julios, Salvador, Soter, Hijo del Salvador. Ay, ya se cambió. Perdón, es el autocorrector. Pero bueno, el punto es que la abreviación queda escrita como ictus. Ictus se lee como ictios, que hace referencia al pez. Entonces, por eso el pez es también como el significado del nombre de Dios. Y esta representación me parece preciosa porque aquí en la referencia de el pez y la multiplicación de los panes, está aquí, representa esta parte de la Eucaristía. O sea, pensar a Dios, o sea, desde aquí ya se pensaba a Dios, a la figura de Cristo, en la figura eucarística por el pan. O sea, hay como una relación que me parece preciosa y por eso insisto, o sea, a mí el simbolismo que surge en esta época me parece brutal en el sentido de que, o sea, es impresionante cómo empiezan a hacer estas relaciones de toda su concepción de Dios, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos al pececito y arriba con la canasta de panes, que tiene que ver con este aspecto ya eucarístico, con esta idea de, sí, en referencia a la repartición la multiplicación de los peces y los panes, pero bajo esta idea de que Dios se multiplica a sí mismo para darnos de comer a través de él. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo. Es que de repente me siento bien rara porque siento que no sé nada. Oye, por ejemplo, aquí este saber que el pan y el pez es el tema de la multiplicación, es lo iconográfico, ¿no? Ya lo iconológico es entender por qué está en la catacumba y por qué, o sea, por qué este tipo de líneas un poco, pues sencillas, ¿no? Sí, casi, pero aquí lo iconológico es ya darle esta explicación al aspecto eucarístico. No sé si me entiendo. Por ejemplo, la explicación es pensar como en este aspecto relacional del pasaje bíblico de la multiplicación de los peces y la celebración eucarística, y sí, reconocer como el aspecto iconográfico del porqué de las letras, pero ya darle esta explicación espiritual del pez que se multiplica, eso ya tiene que ver con un aspecto iconológico. Como la interpretación simbólica es lo iconológico. Así es, ya como toda englobar la explicación simbólica en un contexto que refiere como a esta parte de la primera cristiandad. Eso es iconológico, ¿verdad? Así es. Igual,
Creo que esta presentación sí se las voy a subir al grupo para que tengan ahí como las definiciones, o sea, para que tengan acceso a ella. Entonces, esta sí se las voy a compartir en la carpeta, ¿vale? Gracias. Y aquí tenemos igual ya otras dos figuritas que estaban inscritas en un mármol de uno de los nichos, bueno, donde se cubría. Y aquí tenemos la figura de una paloma, porque también van a aparecer las primeras manifestaciones de la paloma. En un principio no van a estar tan relacionadas con la idea del Espíritu Santo, sino como un aspecto más como de mensaje, o sea, como en un aspecto de promulgar el mensaje, de predicar. Obviamente ya después su simbolismo va a ir extendiéndose con la idea del Espíritu Santo, ¿no? Y tiene la rama de olivo porque es como llevar este mensaje de paz, que Jesús promulgaba. Por eso también tenemos aquí a alguien que está como no se reconoce si es precisamente Jesús representado, porque ya está el crismón, lo que podría decir que esto representa a Jesús. Entonces no se sabe si aquí hace alegoría como a esta parte de la prédica de algún apóstol. Entonces queda a veces como, sí quedan como a veces estas confusiones, ¿no? Insisto, a veces ya son, aquí hacer un trabajo iconológico ya es a veces sumamente complicado por el paso del tiempo, pero a veces pues se logra como en este caso, ¿no? Cuando son como más específicos. Entonces, pues estas son como algunas de las primeras representaciones de Dios. Y también otra de las representaciones que ya no se las puse aquí, pero que es también sumamente importante, es el ancla. El ancla presentada con una cruz, igual buscaré una imagen y se la subo para que no quede en el aire y en el imaginario, pero el ancla también va a tener un fuerte significado dentro de las representaciones de Dios, porque es aquello que nos ancla a nuevamente lo que nos une, bueno, de Cristo con Dios, ajá, lo que nos une. Y obviamente no eran las únicas representaciones que encontramos en las catacumbas, ¿no? También vamos a encontrar representaciones de otros pasajes o cosas que no, o elementos que nos narran otras cosas. Estos ya tienen como una función más narrativa, aunque no, como les mencionaba, ¿no? Aquí como que lo más importante va a ser los aspectos simbólicos, pero también hay muchísimas narraciones. Y aquí, bueno, ya lo leyeron, pero ¿sí se acuerdan de lo que veíamos en la primera sesión acerca de los orantes? ¿No les recuerda este muñequito aquí en posición de oración como a esta idea de los orantes que veíamos, que les mostraba en la clase pasada? Como esta figurita de extendida con los brazos abiertos, de exclamación. Me parece preciosa. Sí, O sea, sí. es precioso porque incluso trae como esta idea de, ay, me van a matar, pero olvidé cómo se llama, el manto que utilizaban los sacerdotes judíos, esta idea con las líneas azules. Mario, no sé si puedas ayudarme ahí, no recuerdo, pero pues son como parte de lo que les mencionaba, como este sincretismo, ¿no? Como la presencia de una figura cuya vestimenta nos remite como muy a esta figura judía, pero no sé, está muy bonita. Y aquí, ¿qué ven aquí al ladito? ¿Qué alcanzan a distinguir aquí? Un niño. Ajá, hay un niño. Un bebé, ¿no? Ajá, así es. Es una mujer cargando al niño. Es una de las primeras representaciones de la Virgen María con el niño Jesús. Me parece también súper bonito, porque ya comenzamos a ver como estas representaciones. Les digo, aquí la disputa teórica acerca de la representación de Dios no es como la que vamos a ver. Creo que pues muchos ya saben como de qué hablo, porque se habrán hecho esta recomendación de buscar acerca de los iconoclastas y los iconódulos. El fundamento aquí, la disputa no tiene que ver tanto como se dio en aquella época.
sino más bien aquí era como un aspecto de no pensar en la representación de Dios porque no querían como caer en esta idea pagana, pero sí lo hacían porque creían que también rescatar el aspecto humano, narrativo, era importante. Entonces, pues ahí tienen a la Virgen María y aquí hay otras figuras que también hablan como de esta parte de la congregación o el seguimiento. Incluso aquí tenemos estos pájaros que se ven aquí, son igual artes decorativas para como enmarcar la imagen. No tienen ningún simbolismo específico, pero sí de adorno. Y pues de las narraciones que también encontramos y una que estaba muy presente, esta está en las catacumbas de San Pedro, ya son más del siglo III, incluso verán que en un siglo de diferencia, las representaciones son como ya menos, son un poco más elaboradas. Y pues aquí tenemos a Adán y Eva, la serpiente, y pues todo esto que ya reconocemos gracias a la liturgia y que pues podemos saber perfectamente como qué escena retrata, ¿no? Bueno, en este aspecto del Génesis, no que conozcamos la liturgia, sino como este pasaje bíblico, narrativo. Y aquí hay otra, igual es un poquito más antigua, porque las catacumbas de Santa Priscila no tienen un tan buen estado de conservación como las de San Calixto, pero aquí también hay otra representación de la Virgen con el niño y un profeta. Muchos dicen que puede ser esta parte del profeta Balán, cuando se llegan al templo y le hace el anuncio a la Virgen María de que una espada atravesará su corazón, ¿no? Y reconoce al niño Jesús. No se sabe si específicamente es eso. Otros también relacionan que es Dios Padre, en este pude señalar la estrella, el sol, que implica como esta concepción de la Epifanía de Cristo. Y pues esa es igual otra de las primeras representaciones del pasaje de la Virgen con el niño. Y aquí otra que también me parece preciosa y que va a ser como igual una de las más comunes por esta idea de la asamblea, es la representación de Jesús Maestro. Y pues aquí vamos a ver a Jesús acompañado de los 12 discípulos en esta actitud de predicar. No sé si alguien ya se habrá dado cuenta, pero ¿alguien puede decirme qué reconocen de esta representación de Jesús en estas primeras etapas? O sea, como una característica que vean de cómo ha sido representado Jesús en, por ejemplo, aquí o en la anterior imagen, algo que vean. La vestimenta judía que decías. Es un factor, sí, pero algo más. Cabello corto, sin barba. Exacto. Ajá, la fisionomía, ¿no? Como nos quiere la secretaria del trabajo ahorita todos los hombres. Ella creo que es fan de las catacumbas del siglo III. Probablemente. Sí, o sea, Besley, Betty, Emanuel tienen razón. Es un Jesús joven, es un Jesús que no tiene barba, que su cabello es corto y podemos ver su rostro. Es un Jesús muy alejado, bueno, en esta idea de la representación de Jesús, es muy alejado a cómo quizá nuestro imaginario ya lo tiene concebido, ¿no? Porque nosotros, quizá cuando pensamos en Jesús, luego se nos viene como esta imagen del hombre barbado y cabellos largos, y aquí es un hombre sumamente joven, con cabello cortito. Entonces, pues eso también parte como de esta influencia romana, porque recuerdan que a los dioses, por ejemplo, Apolo, eran representados. Adelante. ¿Qué crees? Que lo conecté Perdón. acá del foco. Sí. Perdón, una cosa que quería comentar. Sí, adelante. Es que también se podría pensar que es la concepción de una persona romana, ¿no? Yo insisto con lo que tú comentabas, ¿no? De que se habla en función del contexto de los romanos. Entonces, era como los romanos estaban, o sea, no, seguramente estas personas no conocían la manera como se concebían en el Antiguo Testamento. Así es. Es pensar en esta idea de que tal vez la influencia más cercana era como el dios Apolo de los romanos, que era un dios joven, un dios con cabellos cortos. A los que se dedicaban a Dios, a los nacían senos, largo, se tenía que dejar la barba,
O sea, ahora sí que era la manda al estilo judío, ¿no? Pero pues no era como los romanos, ¿no? Exactamente, en este intento como de ruptura también como con la concepción judía, porque incluso este judío que tenemos aquí, el orante, es que está igual súper rasuradito, ¿no? A diferencia de cómo nos los han presentado en los contextos históricos de películas que hablan de ese tiempo. Y sí, o sea, tiene que ver aquí con esta influencia, por eso referimos a que este primer arte paleocristiano es un arte que tiene una influencia romana muy presente, como les hablaba de las artes decorativas, como en esta idea de representarlo a veces como estas contraposiciones con las imágenes paganas, que puede que fueran inconscientes, sino más bien porque ya estaban en su imaginario, o puede que fueran muy conscientes. Eso quizá se escapa a nuestras predicciones, ¿no? Porque lamentablemente no viví hace 2000 años para saber qué pensaban en esos siglos. Pero pues sí nos da como una referencia de este aspecto de cómo veían ellos la representación de Dios. Y bueno, esto tiene que ver con las primeras representaciones. Ahora, pensándolo en esta segunda etapa del arte paleocristiano, les decía que ya tiene que ver más como con un aspecto en el que, pues, tras la promulgación de Constantino, de que la religión católica ya se podía profesar libremente y que incluso él se declara cristiano, tenemos como la aparición ya de las primeras figuras arquitectónicas edificadas para el culto, y ahora sí podemos hablar de espacios concebidos para la sacralidad. O sea, ahora sí vamos a hablar de espacios sagrados. Y aquí viene igual otra figura curiosa, ¿no? La figura de la basílica. La basílica es una figura arquitectónica romana. No surge con el cristianismo, la basílica no es cristiana, la basílica es romana. Y era un edificio destinado ya fuera como a aspectos de discusiones jurídicas de carácter público, por eso se le conocía como un edificio público. Y aquí lo que los cristianos hacen en su concepción es, no querían edificar los templos a la figura del templo romano, porque era un templo pagano y pues eso no, el simbolismo cristiano, el significado de la trascendencia de la religión cristiana, pues iba en contra de ese paganismo. Por lo tanto, no querían imitar los templos, pero sí imitan sus edificios, que en este caso es el de la basílica. Y pues por eso son nuevas formas monumentales. Con monumentales nos referimos a que eran súper extravagantes y así enormes. Y pues en esta idea de las primeras basílicas, su construcción se iba a encontrar orientada al este. ¿Por qué al este? Alguien que me diga. Nadie me quiere decir. Bueno, estaban... ¿Se oculta el sol? Así es, porque tiene que ver con esta concepción de la posición del sol. Sí, exacto, ahí está Betty. Gracias. Y pues por eso la primera basílica, aquí se los voy a narrar, pero ahorita les voy a poner las imágenes. Es solamente para que entendamos como un poco los conceptos que vamos a utilizar. Y para que se la vayan imaginando con base a lo que tenemos como referencia de las iglesias de hoy, ¿no? Pues era constituida principalmente por una primera entrada. Después de esta entrada encontrábamos el atrio. En el atrio muchas veces se encontraba una fuente porque era como esta parte de lavarse antes de entrar a la iglesia. Entonces la fuente, más que un aspecto decorativo, tenía que ver incluso como con esta idea de una purificación previa, pero no la del bautismo. Eso ya es otra cosa. Después está el nártex, que es el pórtico principal ya de la basílica, en el que se marca la entrada. Y ya la constitución del espacio eran 3 naves. 3 naves, pensémoslo como 3 pasillos, quizá como referencia para que se lo imaginen. Y pues en estas 3 naves había una en el centro y 2, una en cada lado, los laterales. Después el septum, que era un escaloncito que separaba la zona sacra de las naves, que es donde se encontraba como el populi. Y en ese presbiterio, que es ya el altar, había una solea donde estaba el banco donde se sentaban los oficiantes,
Y la cátedra, eso aunque es un poco ya más póstumo, pero sí ya empieza como esta idea de la cátedra, pensada como en el ábside, en esta parte semicircular o abovedada, que daba el fondo de la planta. Y bueno, lo que separaba las naves de esta parte del presbiterio, aparte del septum, era los brazos que tenían nombre de transeptos o cruceros. Y es lo que va a dar a la forma, a la planta arquitectónica de la basílica, una forma de cruz. Ok, ya se los narré, ya se los conté, pues espero que se hayan imaginado algo así. Si no, van a tener tache. No, no es cierto. Y aquí tenemos cómo se constituía la planta basilical de las basílicas paleocristianas. Si se dan cuenta, tiene forma de cruz. Aquí está la idea de la forma de cruz. Esto también se le llama una planta de cruz latina. Y aquí podemos ver la primera entrada que ya les contaba, el atrio. Aquí está este cuadrito representado la fuente. Aquí está el nártex. Esta área era destinada para que aquellos que no estaban bautizados, que apenas iban a entrar al cristianismo, como todavía no formaban parte de esta familia de la iglesia cristiana, tenían que quedarse en la entrada porque no estaban bautizados. Entonces era el área destinada a los catecúmenos. Luego está la parte central, donde la persona que tenía que hacer el oficio de la celebración del culto tenía que hacer un tránsito para llegar al presbiterio, que es esta parte del altar. Entonces, este era como su camino. Así que la nave del centro estaba destinada solamente era un espacio reservado, ¿no? Para este tránsito. No, nadie se podía poner ahí. Y estos dos cuadritos rectangulitos que tenemos en la parte de arriba eran son las naves laterales. Aquí era donde la congregación, donde la gente se podía parar, porque en ese entonces las bancas se van a incorporar en las iglesias hasta la Edad Media, entonces aquí era como queden separados y escuchen la liturgia. Y esta es una reconstrucción de lo que fue la basílica romana, no como la conocemos ahora, de San Pedro. Esta es la basílica de San Pedro, la primera, del año aproximadamente 325 después de Cristo, y pues esta es una reconstrucción. Los techos eran de madera, esto es importante mencionarlo porque pues eran techos que por las lámparas y a veces era muy fácil de que se incendiaran, por ello también tiene que ver como la evolución de la construcción arquitectónica de las plantas basilicales con el tiempo. Bueno, les voy a poner un video que encontré, porque pues ya sé que yo no soy arquitecta y pues quizá puedan decirme que estoy diciendo quién sabe qué. Esta es como ya una reconstrucción de cómo pudo verse, o sea, ya no por dentro, sino más bien cómo podía visualizarse la Basílica de San Pedro en el año 325, y esto es como una representación de cómo se veía por dentro. Ahora, les pondré el video porque lo encontré y dije, se los voy a poner. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Vale, ahí está. La antigua Basílica de San Pedro era el edificio que se erigía en el lugar donde ahora se halla la actual Basílica de San Pedro de Roma, en la Ciudad del Vaticano. Desde la época de la crucifixión y sepultura de San Pedro en el año 64, se ha creído que en este lugar se halla su tumba, sobre el Circo de Nerón. Con la proclamación del Edicto de Milán, los cristianos pudieron practicar libremente su culto religioso, y para ello construyeron las basílicas, tomando como modelo las que habían sido para los romanos centros civiles, adaptándolas para el culto cristiano. La construcción de una basílica sobre el lugar donde se había sepultado a San Pedro comenzó bajo las órdenes del emperador romano Constantino, entre el año 326 y 333, y se necesitaron 30 años para completarla.
El edificio tenía 5 naves, una amplia en el centro y 2 más pequeñas a cada uno de los lados. Este modelo se repitió en muchas basílicas paleocristianas de la época. La basílica paleocristiana en general constaba de 3 partes: un atrio de acceso, el cuerpo de la basílica longitudinal y el presbiterio, donde se situaba el altar. En el siglo XVI, el Papa Julio II, gran mecenas de las artes, decidió remodelar completamente el edificio. En un principio, tuvo la intención de conservar la vieja basílica, pero al poco tiempo su atención se centró en derribarla y construir una estructura nueva. Este plan horrorizó a muchas personas de la época, ya que el edificio representaba una continuidad papal que se remontaba a San Pedro. El diseño del nuevo proyecto acabaría corriendo a cargo de Miguel Ángel. Ok, aquí nada más para, antes de irme, aquí sí se ve mi apuntador, ¿verdad? Bueno, la flechita. Esta parte que está acá al ladito es el baptisterio y va a ser muy importante porque es de lo que vamos a hablar ahorita. Y pues me salgo de aquí y me regreso aquí. A ver, cosa abre aquí. Listo. Ok. Vamos a encontrar que, como ya les he dicho, lo que resalta en esta segunda etapa es como tiene que ver el arte más con la arquitectura y vamos a encontrar 3 formas más de arquitectura además de la basílica. Uno es el baptisterio, después los martiria o martirium y los mausoleos. En lo que respecta al baptisterio, este siempre podía encontrarse adosado, es decir, como un anexo de la basílica o en un lugar aparte y siempre va a ser de planta octagonal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que su forma arquitectónica es la de un octágono. Y esto es muy importante porque tiene un simbolismo que es necesario explicar, que tiene que ver con la cuadratura del círculo. Y en el arte se entiende como este desplazamiento de 2 cuadrados, en el que si ponen un cuadrado sobre otro cuadrado y lo desplazan, da esta figura de octágono. Y que además puede ser circuncidada, o sea, que puede ser rodeada por un círculo. ¿Y por qué en esta concepción? Porque el círculo está ligado a la idea del cielo y el cuadrado a la idea de la tierra, porque son las 2 figuras más perfectas de la geometría. Entonces, si el círculo, que es la perfección de la perfección en figura geométrica, y el cuadrado es perfecta, aunque no tan perfecta como el círculo, representan esta idea de la unión de lo espiritual con lo terrenal. Y el bautismo era esta transición de dejar la vida terrenal para trascender a un aspecto más simbólico acerca de la cristiandad. Entonces, por eso el baptisterio es una figura muy importante que tiene que ver con el bautismo. Ya era lo que les comentaba. Y después los martiria son otro ejemplo. Este es un ejemplo de baptisterio. Este es el de San Juan de Letrán. Lo vamos a ver más adelante porque obviamente fue remodelado bajo nuevos cánones y pues este es solamente como una aproximación a cómo se veía, ¿no? Que tiene como una fuerte influencia igual grecolatina y pues este ya es del siglo V, o sea, ya es como muchísimo después. Entonces, otro de los ejemplos que les decía eran los martiria y los mausoleo. En este caso les puse la planta arquitectónica de el mausoleo de Santa Constanza, que era igual más ligado como a un círculo en el que estaba bordeado por un muro. También tenía un nártex, que las entradas son muy importantes porque son este espacio, el nártex pensado como en esta idea de entrar al espacio sagrado, porque aquí ya estamos pensando en el espacio sagrado y esta idea de la entrada implica como un aspecto de conversión en cuanto a comportamiento. Es decir, vas a entrar a un lugar que tiene cierto simbolismo y por lo tanto no te puedes comportar igual afuera que adentro. Y bueno, este es el mausoleo de Santa Constanza, este igual es del siglo IV. Y el martirio, este es de Stefano Rotondo, es pensado como una iglesia sepulcro. O sea, estas sí eran iglesias, aquí sí se podía llevar a cabo un rito, pero en estas no, perdón, en el mausoleo no se llevaba un rito, solamente era como un cementerio guardado para cierta persona muy importante. Y el martirio era igual como un cementerio, y digo cómo, porque pues aquí se encontraba el mártir o alguna reliquia del mártir sobre el que se construía. El mártir siempre va a estar debajo de,
y arriba pues ya se edificaba esta construcción, ¿no? Y su planta siempre va a ser como en cruz griega porque es la cruz que cabe dentro de el círculo. La cruz griega es pensada, a diferencia de la cruz latina que tiene esta parte, la nave central más larga que el transepto, esta nave central y transepto van a tener la misma longitud. Por eso es una cruz griega. Y bueno, estas son como las otras dos figuras arquitectónicas que vamos a encontrar dentro de esta primera parte, dentro de esta segunda parte del arte paleocristiano. Ok, ya no nos va a dar tiempo porque ya me pasé incluso 10 minutos, que no me molesta, pero no sé si ustedes tendrán cosas que hacer. Pero la próxima sesión ya vamos a hablar de o sea que todavía tienen chance de investigar acerca de los iconoclastas y los iconóbulos para hablar de la querella de las imágenes y de este paso a la representación de Dios, que ya tiene que ver con una discusión más ideológica que la que vimos ahorita. Era una discusión un poco tanto simbólica, pero aquí ya tiene que ver con una discusión ideológica en la que va a haber una ruptura dentro del Imperio Romano y esa ruptura nos va a presentar dos vertientes del arte cristiano igual de importantes y que precisamente por su separación nos va a hablar como de construcciones diferentes, de representaciones diferentes, aunque estén situadas paralelamente dentro del mismo tiempo. Entonces, esto lo dejaremos para la próxima sesión. La lectura que ahora les voy a poner es, bueno, ya está en la carpeta, se llama La luz del icono. Es importante que la lean para que entiendan un poco más acerca como del trasfondo religioso del icono, porque es algo de lo que vamos a abordar la próxima sesión. Y igual es una lectura súper chiquita, son como 15 páginas y pues la tienen en su carpeta. Les voy a mandar, bueno, este es el recuerdo del link de la carpeta Drive y por mensaje por WhatsApp. Ahorita les pongo el video para que visiten las cuevas de Altamira.